programa de hoy, en su audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco afirma que ante la pandemia la cruz es un faro que indica el puerto. Santo Padre asegura que la mundanidad es el peor mal de la Iglesia. Además, cantautor y productor católico John Carlo lanza su nuevo sencillo titulado Si me preguntaras. Es un gusto saludarlos, amigos. Bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos el programa y nos vamos hasta Roma con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos informará sobre la catequesis del Papa Francisco sobre el Triduo Pascual. Adelante, Miguel, cuéntanos. Saludos desde Roma. Durante la audiencia general celebrada este miércoles desde la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco centró su catequesis en el Triduo Pascual que comienza este Jueves Santo y que constituye el centro del año litúrgico. La Iglesia conmemorará en los próximos días el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es el Triduo Pascual, la semana central del año litúrgico, recordó el Papa Francisco. El Santo Padre recordó que este año también se vivirán las celebraciones pascuales en el contexto de la pandemia y subrayó que ante las dificultades la cruz de Cristo es como un faro que indica el puerto a los barcos que se encuentran todavía en el mar tempestuoso. En la tarde del Jueves Santo, con la misa en Cena Domini, haremos memoria de la última cena. En ella, Cristo anticipó su sacrificio en la cruz y entregó a sus discípulos el testamento de su amor incondicional en la Eucaristía. Con el gesto del lavatorio de los pies, Jesús nos pide que nos amemos y, como Él, que nos hagamos siervos los unos de los otros. El Viernes Santo, día de penitencia, ayuno y oración, de la mano de la Sagrada Escritura y las oraciones litúrgicas, nos reunimos espiritualmente en el Calvario para celebrar la pasión y muerte de Jesús. Él, por amor, entrando en el abismo del dolor y del sufrimiento, nos redime y nos salva, dando sentido a nuestras aflicciones y tribulaciones. Pondremos ante Jesús crucificado a todos los crucificados de hoy, hermanos y hermanas, víctimas inocentes del sufrimiento y la maldad del mundo. Solo Él puede consolarlos y darles amor. El Sábado Santo, día del gran silencio, junto con María, que Jesús desde la cruz nos entregó como madre, esperamos vigilantes el cumplimiento de la promesa de Dios en la resurrección del Señor, que la vigilia pascual nos anuncia con una alegría desbordante. El resucitado, a quien encontramos en la fe, nos manifiesta que la vida triunfa sobre la muerte, el bien vence al mal y el sentido de nuestra existencia es una vida plena y de felicidad infinita junto a Él. Y por el momento esta es toda la información. Todas estas celebraciones de Semana Santa las seguiremos como siempre de cerca desde EWTN. Informó desde Roma Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Continuando con las noticias, les contamos que el Papa Francisco aseguró que la mundanidad es el peor mal de la Iglesia. El Papa Francisco recibió hace poco en el Vaticano a la comunidad del Pontificio Colegio Mexicano y les expresó que la mundanidad pastoral y espiritual de un religioso o un laico es el peor de los males que le puede suceder a la Iglesia. En ese contexto, el Santo Padre afirmó que los problemas actuales, en medio de la pandemia del coronavirus, le exigen a los sacerdotes a que se alineen con el Señor y la mirada de amor con la que los contempla. Además, señaló que ante todo, necesitamos tener la proyección de ternura con la que nuestro Padre ve las problemáticas que afligen a la sociedad, ya sea la violencia, desigualdades sociales y económicas, la polarización, corrupción y falta de esperanza, especialmente entre los más jóvenes. En ese sentido, el obispo de Roma destacó que a todos les puede servir de ejemplo la Virgen María, ya que con su ternura de madre refleja el amor entrañable de Dios que acoge a todos sin distinciones.
Finalmente, el Papa Francisco concluyó su discurso pidiéndole a los sacerdotes que, teniendo en cuenta la necesidad de no distraer la mirada en Cristo, el siervo sufriente, no dejen de profundizar en las raíces de la fe que han recibido en sus distintas iglesias particulares y que provienen de un rico proceso de inculturación del Evangelio. Ahora nos vamos hasta Chile para conectarnos con nuestra corresponsal Giselle Vargas, que nos informará sobre algunos recursos litúrgicos para vivir estos días de Semana Santa en familia. Te escuchamos, Giselle. Muchas gracias. Desde Chile quiero compartir con ustedes algunos subsidios litúrgicos pensados para toda la familia y a través de los cuales usted podrá acompañar estos días de reflexión y de celebración del Tríduo Pascual. En los últimos días, Chile enfrenta un nuevo pic de contagios por coronavirus por sobre los 7.000 casos diarios. La situación ha obligado a las autoridades sanitarias a determinar cuarentenas para más del 80% de la población. En ese contexto, los fieles que vivirán Semana Santa desde sus casas podrán unirse a las transmisiones online preparadas por las parroquias y las diócesis. El detalle de las actividades y los distintos recursos litúrgicos y de multimedia, así como los materiales lúdicos para los niños, los podrá encontrar en el sitio de la Conferencia Episcopal de Chile. Y en otras informaciones, les comento que la Fundación Madre Josefa, perteneciente a la Congregación del Buen Pastor, realizó una campaña de ayuda humanitaria para ir en apoyo de los hermanos migrantes que cruzan la frontera norte de nuestro país. En respuesta al llamado del Papa Francisco de promover la cultura del encuentro a través de la acogida, la protección, la promoción e integración de los hermanos migrantes, la Fundación Madre Josefa realizó durante marzo una campaña de recolección de alimentos esenciales y de artículos de higiene y sanitización. Esta iniciativa va en ayuda de los hermanos migrantes que han cruzado en condiciones extremas la frontera con Bolivia por el paso de Colchane en busca de una vida digna. La campaña de acopio fue realizada en las ciudades de Iquique, La Serena, Talca, Temuco y Santiago. También se habilitó una cuenta bancaria para los aportes en dinero. La entrega de la campaña se realizó en la sede de Iquique de la Fundación Madre Josefa y comenzará a ser distribuida entre los hermanos migrantes que cruzan la frontera norte, enfrentándose a temperaturas extremas, hambre, extensas caminatas y en medio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Bueno, y con estas informaciones me despido de ustedes deseándoles una muy bendecida Semana Santa junto a los suyos. Hasta la próxima. Gracias, Giselle. Que tengas un buen Tríduo Pascual también. En otras informaciones les contamos que hace poco el productor y cantautor católico dominicano John Carlo lanzó su nuevo sencillo, Si me preguntaras. Veamos un poco de este tema. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. Contigo encontré el amor. Contigo en tu celo. Contigo encontré el amor. Para contarnos más sobre todos los detalles de esta canción está conectado con nosotros el mismo John Carlo, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. John Carlo, qué gusto tenerte con nosotros. Un placer para mí, a todos ustedes que nos están mirando en este momento, contentísimo de estar aquí compartiendo mi música. Como lo hemos descrito, John Carlo es cantautor católico y productor desde hace muchos años. ¿Cómo podrías describirte, John Carlo? ¿Qué hizo que decidieras poner tu música al servicio de Dios y no hacer música secular? Mira, yo creo que es un compromiso para mí, después que Dios me haya rescatado de las andanzas que andaba en el mundo a mi edad de 16 años. Servirle a Él es lo que más puedo hacer y pagarle un poquito de lo que Él ha hecho por mí a través de mi canto. Ahora cuéntanos sobre este nuevo tema. Si me preguntaras, ¿cuál ha sido tu inspiración para escribir y producir esta canción y cuál es el mensaje que buscas transmitir en ella? Mira, si me preguntara, es una canción que no escribí para mí, tengo que dejarlo claro, la escribí para un artista secular mexicano llamado Cristian Castro, que nunca la grabó.
y pues pasando la pandemia, pues lo más difícil de la pandemia, me enamoré de la canción y dije la voy a grabar porque esa canción tiene una fuerza increíble si te das cuenta. Esta canción te hace entender de que no solo debemos pedirle a Dios, sino que tenemos que agradecerle a Dios lo que Él ha hecho en nuestra vida, que es todo. Entonces la quise grabar dejando el mensaje de que Él es el amor, de que sin Él no podemos nada, que con Él lo podemos todo y que se enamoren todos los días de Jesús, que cada día más te enamores de Él a tal punto de que puedas tener esa relación que Él anda buscando contigo. Entonces quiero recomendársela a todos para que se enamoren más de Jesús. John Carlos, la pandemia nos ha afectado a todos. ¿Qué ha significado para ti este tiempo que aún estamos viviendo? ¿Cuál crees tú que ha sido tu mayor dificultad como cantautor católico? Pues mira, no estar con el público. Creo que lo más difícil para mí ha sido no estar con el público cantando en los conciertos. Yo llevaba ya 10 años sin parar, con más de 30, 40 conciertos por año. Y la verdad que esto ha sido muy fuerte. Al principio te sientes hasta un poquito, digamos que perdido, no sabes por dónde ir. Pero es ahí cuando en realidad tú dejas que sea Dios que obre en tu vida y que sea Él que te dé la fuerza para pelear. Creo que todos hemos vivido ese momento posiblemente de depresión en el cual pues creemos que ya se acabó todo y que no volveremos a ser iguales, pero ahí viene la fuerza del Espíritu Santo y te dice ánimo, ánimo que tú puedes, yo estoy contigo y nunca te dejo solo. John Carlos, cantautor y productor católico dominicano, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes. Gracias nuevamente, John Carlos. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, gran victoria provida en República Dominicana con nuevo código penal que excluye la despenalización del aborto. Además, les presentaremos 4 claves para comprender el sufrimiento humano unido a la pasión de Cristo. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y estamos de regreso y nos enlazamos con nuestra corresponsal en El Salvador, Sara Larín, quien nos tiene información sobre la causa provida en República Dominicana. Adelante, Sara. Hola amigos, los saludo desde la ciudad de San Salvador para informarles sobre la gran victoria provida en República Dominicana. El pasado 24 de marzo, la Cámara de Diputados de República Dominicana dieron a conocer el proyecto de ley para reformar el Código Penal, el cual ha dejado de lado la despenalización del aborto por 3 causales, a pesar de las fuertes presiones internacionales de los últimos meses. Ese mismo día de discusión legislativa, los curules vistieron de pañuelo celeste en la Cámara de Diputados para demostrar la posición de cada uno respecto a la defensa de la vida. Ambos hechos, tanto la exclusión del aborto en el debate de reformas, así como el gesto simbólico de los diputados, representan una fuerte victoria para el movimiento Provida en América Latina. En esa misma línea, tras la gran victoria provida en la Cámara de Diputados, la sociedad civil en República Dominicana se organizó para celebrar el Día del Niño por Nacer el día sábado con una gran caravana celeste provida. El pasado sábado 27 de marzo se llevó a cabo una caravana celeste en República Dominicana, tras la victoria provida en la Cámara de Diputados que excluyó el tema del aborto en las reformas del Código Penal. La convocatoria estuvo a cargo del movimiento RD es Provida, que logró movilizar a cientos de ciudadanos y organizaciones para honrar el Día Internacional del Niño por Nacer, con una fiesta familiar para reivindicar los valores morales y el respeto a la dignidad humana de todas las personas desde el instante de la concepción. En otras noticias, República Dominicana cerró el mes de marzo celebrando la vida. El domingo 28 de marzo se llevó a cabo la clausura de la campaña de 40 días por la vida. La Vicaría Episcopal de Pastoral, Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo, junto a otras organizaciones, celebraron la clausura de la campaña de 40 días por la vida, en la que rezaron durante 40 días continuos frente al Congreso Nacional por el fin del aborto en el mundo y defensa de la vida. Durante la misa se dio lectura a un manifiesto en el que se recordó que no existe el derecho a abortar, sino el derecho a la vida y el derecho a vivir en familia. Amigos, esa es toda la información que tenemos hasta el momento desde El Salvador. Informa para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, estudios. Gracias, Sara.
A continuación conozcamos 4 claves para comprender el sufrimiento humano unido a la pasión de Cristo, propuestas por el arzobispo emérito de México, cardenal Norberto Rivera. Veamos. En el marco de la Semana Santa, el arzobispo emérito de México, cardenal Norberto Rivera, ha propuesto 4 claves para comprender el sufrimiento humano unido a la pasión de Cristo. En primer lugar, el purpurado señaló que Jesús nos lleva siempre de la mano ante el dolor. En ese sentido, manifestó que la tragedia de la pasión de Cristo es el núcleo más importante del Evangelio, porque nos hace descubrir el amor más grande que nos llevará a enfrentar esas situaciones tan dolorosas por las cuales a veces atravesamos. En segundo lugar, el cardenal Rivera expresó que es Cristo quien nos ayuda a encontrar el sentido al dolor y además es Él quien quiere invitarnos no solamente a que contemplemos lo que sucedió hace 20 siglos, sino que nos quiere llevar a que vivamos su pasión, que no es un juicio que terminó o un expediente clausurado. En tercer lugar, el arzobispo emérito de México precisó que Jesucristo sigue padeciendo en cada miembro de la Iglesia, de modo que su pasión se sigue completando en tantos hermanos que sufren hambre, persecución o contradicción. Como última clave para comprender el sufrimiento humano, el cardenal Norberto Rivera indicó que Cristo es crucificado por la indiferencia del hombre. En esa línea, aclaró que contemplar la pasión como aquel que mira desde lejos un espectáculo puede ser peligroso. Por ello, destacó que la pasión de Jesús nos tiene que llevar a enfrentarnos al dolor, acompañados por aquel que pasó el más profundo sufrimiento y que aceptó la situación más terrible que puede tener el ser humano. Ahora nos vamos hasta Denver con nuestro director Alejandro Bermúdez, quien nos hará una breve reflexión sobre el pedido que hizo el cardenal Robert Sarah al Santo Padre de reabrir los altares de la Iglesia de San Pedro del Vaticano en el marco de la Semana Santa. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, una bendita Semana Santa para todos ustedes, un bendito tríodo pascual y por adelantado una feliz y santa Pascua de Resurrección. La manera como vamos a celebrar este tríduo pascual que es tan importante sigue siendo un poco incierto, ¿no? Porque depende de la realidad de nuestros distintos países. En algunos el COVID sigue siendo un problema que impide básicamente los eventos públicos. En otros lugares es posible celebrarlo con ciertas limitaciones, y en otros donde la Iglesia Católica u otras denominaciones han interpuesto procesos jurídicos, han tenido victorias importantes y han logrado que se pueda participar de los eventos de la Semana Santa, siempre siguiendo las normas de prudencia y las normas de salud. Pero hoy quería referirme a un punto muy importante que ustedes deben haber escuchado en las noticias de EWTN Noticias esta semana, y es el pedido que ha hecho un importante cardenal al Santo Padre, pidiendo ¿qué cosa? Pidiendo la reapertura de los altares de la Iglesia de San Pedro. Me refiero al cardenal Robert Sarah, africano, un extraordinario cardenal que hasta hace poco era prefecto de la Congregación para el culto y la disciplina de los sacramentos. Es decir, básicamente el dicasterio que ve y que regula, observa la celebración de la liturgia y de los sacramentos. O sea, si hay alguien que está altamente calificado para comentar el tema, es él. Y como saben ustedes, recientemente la Basílica de San Pedro tomó la decisión de suprimir todas las misas que se celebraban en los altares laterales y establecer unas misas fijas en italiano a las cuales se pueden sumar ya sea los sacerdotes o los obispos que están de visita, ya sea los grupos de peregrinos.
Esto ciertamente ha sido decepcionante para muchos peregrinos, obviamente no son muchos ahora en tiempo de COVID, pero muchos peregrinos, y muchos de ustedes deben haber experimentado esto, viajan con su propio sacerdote o con un obispo que los guía y quieren celebrar la misa en un altar emblemático de los 62 que tiene la Basílica de San Pedro, incluyendo debajo en la cripta, y celebrarlo en su propio idioma. La intención de suspender estas misas, por si acaso, no es una intención mala. Hay mucha gente que le ha adjudicado malas intenciones a quienes han tomado esta decisión, especialmente en Secretaría de Estado del Vaticano, ¿no? La intención ha sido explicada que en vez de que existan varias misas celebrándose en San Pedro, existan 3 misas fijas en lugares específicos, en lugares centrales, y las misas sean en italiano, justamente para que no haya, como decían cuando se explicó esta medida, un caos, entre comillas, de sacerdotes que, por ejemplo, los que trabajan en la curia y tienen que celebrar su misa, van a San Pedro, celebran su misa solos, y en consecuencia hay varias misas que están comenzando entre 6 y 9 de la mañana a distintas horas en distintos momentos, pero quienes han visto la Basílica de San Pedro bajo las nuevas normas, dicen que la Basílica de San Pedro parece ahora un museo. ¿Por qué? Porque antes habían sacerdotes la basílica es inmensa, hermanos. O sea, si alguien está celebrando en un altar, no crean ustedes que esa persona está sobreponiendo su voz o lo que sea a alguien que está celebrando en el otro altar. Las distancias son enormes, ¿no? Y quien han estado ahí lo sabe, ¿no? Y los sacerdotes que celebran solos celebran en voz baja. Y una de las cosas bellas es que un peregrino que va a visitar la Basílica de San Pedro puede sumarse a estas misas que están siendo celebradas en distintos idiomas. Entonces, lo que muchos ven, o por lo menos quienes organizan la nueva política en la basílica, ven en esto un cierto caos que afecta la unidad de la iglesia. Esa no es una observación frívola, está bien intencionada, pero quienes ya han visto la basílica con estas nuevas normas realmente parece convertida en un museo, y esa oración constante que es la oración suprema en la iglesia, la celebración de la Santa Eucaristía, se va elevando constantemente y en consecuencia recuerda claramente que San Pedro es el centro de la cristiandad viva, ¿no? Es la basílica donde están los restos de Pedro, de quien Jesucristo escogió para que fuera su sucesor y su vicario en la tierra. Y por otro lado, la universalidad de los lenguajes enriquece esa experiencia de catolicidad, que como saben ustedes, católicos, universal, significa universal. Entonces, el Papa Francisco no fue el que tomó esta decisión en la Basílica de San Pedro. Obviamente la decisión de cambiar las políticas de culto han sido tomadas por la Secretaría de Estado y por el nuevo arcipreste, el nuevo cardenal responsable, pero justamente porque el Papa es soberano y tiene la suprema autoridad y puede cambiar lo que él desee como vicario de Cristo, es que el cardenal Robert Sará le ha dirigido esta carta suplicándole que intervenga y que vuelva San Pedro a la práctica tradicional de las misas celebradas con orden, pero con cierta libertad, especialmente para edificación de los peregrinos. Esperemos que el Santo Padre escuche este pedido, lo ponga en práctica y en la Pascua tengamos un retorno de la Basílica de San Pedro como la que hemos estado acostumbrados los que hemos tenido la bendición de ir ahí regularmente y participar de la Santa Eucaristía. Una feliz Pascua de Resurrección por adelantado, un bendito triduo, y los dejo como siempre en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro.
Y amigos, desde acá, con todo el equipo de producción de WTN Noticias, queremos desearle un triduo sacro de renovación en el encuentro con el Señor Jesucristo y queremos dejarlos con este video que hemos preparado para ustedes para estos días. Hasta pronto. Ahí está tu madre, ahí está tu hijo, conmigo estarás hoy en el paraíso. Corazón, amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo